Muy buenas amigos, sean todos bendecidos una vez más. Este es su espacio Fe y Razón, un programa dedicado al estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta temas filosóficos, históricos y sociales. Y hoy tenemos un tema muy importante, un tema que los hermanos han recibido en algún momento de la vida cristiana, muchas interrogantes y cuestionantes de parte de aquellos que no conocen aún el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es el tema del origen de la moral, lo que encierra el bien y el mal. Y para esto tenemos como invitado especial a nuestro hermano Carlos Rodríguez, quien es apologista, evangelista y escritor. Carlos, bienvenido una vez más a Fe y Razón. Gracias. Para mí es un placer poder estar aquí de nuevo para compartir estos temas muy interesantes tanto para nosotros los creyentes, vamos a decir para los que están en casa como para los que están fuera de casa, las personas no creyentes, porque prácticamente el tema de la moral relacionado con el cristianismo es un tema muchas veces muy picante. Así es. Y qué bueno que en esta oportunidad podemos tocarlo. Y lo teníamos pendiente porque recuerdo que cuando vinimos a compartir el tema que tú nos ayudaste la primera vez que estuviste en el programa, mencionamos que íbamos a tratar el tema del origen de la moral, porque ese tema es un tema filosófico, debatido en academias de filosofías, y también a nuestros hermanos, cuando son cuestionados, hay preguntas que son muy fuertes, Carlos. ¿Cómo nosotros pudiésemos abordar este tema? Bien, como tú bien dices, el tema de la moral dentro del ámbito cristiano, para cualquier creyente, ya sea una persona muy preparada o una persona, vamos a decir, laica o promedio, es un tema que muchas veces trae sus espinas, porque cuando lee la Biblia, cuando está en el proceso de estudiar ciertos pasajes, principalmente el Antiguo Testamento, ve ciertas acciones de parte de Dios que en algún momento puede hasta llamarle la atención, Sí. o hasta como cuestionar, decir, pero ¿cómo Dios puede hacer estas cosas? ¿O por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué las permite? Entonces, todo esto está relacionado con el tema de la moral de una forma directa o indirecta. Y yo quisiera abordar este tema desde atrás para adelante. O sea, vamos a comenzar por el final. Y vamos a comenzar diciendo que nosotros, todos los seres humanos, experimentamos este fenómeno que llamamos moral. Experimentamos valores morales, experimentamos deberes morales, Sí. experimentamos responsabilidad moral. Entonces, eso es algo que todo el mundo experimenta. O sea, usted no va a encontrar una persona que no sepa lo que es un deber moral, aunque no conozca el concepto per se, pero sabe que tiene deberes, obligaciones. Por ejemplo, los padres saben que tienen el deber de amar a sus hijos, de cuidar a sus hijos, tienen el deber de ser responsables. Es decir, todos están asociados o están relacionados de una forma u otra con la moral. Y cuando hablamos de moral de una forma sencilla, podríamos definirlo como lo que tiene que ser o lo que debe ser en cuanto a conducta. Es decir, nosotros tenemos una prescripción, es lo que tenemos que hacer, y experimentamos este deber de hacer las cosas, aunque muchas veces no analizamos de dónde viene. Correcto. O sea, sabemos que es malo matar, que tenemos un deber a no matar, que tenemos un deber a no mentir, que tenemos un deber de ser honesto, de ser buenos ciudadanos. O sea, experimentamos todas estas cosas y sabemos que existen, así como, por ejemplo, las personas saben que el mundo existe, aunque no sepan demostrarlo. ¿Por qué? Porque lo experimentan. O sea, tienen una experiencia sensorial que cuando ven las nubes, cuando ven los árboles, cuando ven a las demás personas, saben que el mundo existe. Que hay una realidad. Hay una natural. realidad fuera de sus mentes, Así es. fuera de lo que ellos pudieran llamar sueño. Así mismo pasa con la moral. Nosotros tenemos una experiencia moral que nos permite experimentar deberes y responsabilidades. Por ejemplo, cuando alguien hace algo malo, tiene una culpa, siente o por su ser pasa un sentimiento de culpa. Experimenta todas estas cosas porque tenemos una experiencia que podemos llamarla como experiencia moral, y es lo que nos permite tener contacto con esta esfera no natural y no material, o sea, no pertenece al mundo físico. Cuando nosotros vemos el universo físico, podemos encontrar objetos y podemos encontrar muchas cosas, pero no encontramos, por ejemplo, el valor de la honestidad,
Nadie puede decir, mira aquí el valor de la honestidad, mira cuánto pesa. No se puede medir. Entonces, hay una esfera no física, no material, que se conoce como la esfera moral, a la cual nosotros tenemos acceso a través de la experiencia moral. En definitiva, nadie puede negar una realidad de que existe esta esfera moral y de que todos los seres humanos la experimentan. Pablo en Romanos capítulo 2, del verso 14 al 15, habla de que Dios ha puesto esta ley natural en el corazón de cada ser humano. Así es. Así de tal manera que las personas que no tienen ley hacen lo que por naturaleza es la ley. O sea, Pablo lo que está diciendo es que Dios nos dio esta percepción, esta capacidad de experimentar y de tener contacto con la moral. Podemos decir entonces, Carlos, que la conciencia moral es impregnada en el ser humano desde que nace. Es decir, nosotros venimos al mundo con esa conciencia moral que puede ayudarnos a identificar el bien y el mal. Perfectamente. Aunque podríamos hablar o especular que hay un momento en la etapa de desarrollo de la persona donde ya ejerce dominio pleno de esa conciencia. Por ejemplo, en los muy niños hay veces que no tienen esa conciencia, o la mayoría de los casos no tienen esa conciencia. A veces tú corriges a tus hijos o le dices no hagas esto y él lo hace no como quien sabe que está haciendo algo malo. Y aunque tú le expliques que es algo malo, él no entiende las consecuencias de ese acto. Entonces, sí venimos con conciencia moral al mundo, o sea, es parte de la imagen de Dios en nosotros, la racionalidad, la parte personal, la moralidad, es parte de la imagen de Dios en nosotros. Entonces, sí, aunque venimos con esta conciencia, hay un punto en el desarrollo humano donde alcanza madurez y ya podemos medir o determinar cuáles las consecuencias últimas de los actos que hacemos, y es ahí donde adquirimos responsabilidad, porque libremente elegimos hacer A o elegimos hacer B, aun cuando sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, el hecho de que experimentemos todas estas cosas y de que todos compartamos este fenómeno es la evidencia de que, o confirma lo que Pablo dice en Romanos, que Dios ha puesto esta ley en cada uno de los corazones de los seres humanos para que aquellos que no tenían la ley de los judíos, la Torá, o lo que conocemos como Pentateuco, hagan lo que por naturaleza es de la ley. Así es, él menciona, aún los gentiles, no conociendo la ley, ellos por naturaleza hacen lo que pide la ley, que eso pudiésemos interpretar de una manera natural, que es la conciencia moral que Dios ha puesto en cada ser humano. Hay algunas interrogantes en el caso, por ejemplo, de reconocer esa conciencia moral, porque es muy bien sabido que también tú reconoces la situación, porque sé que has explicado y has debatido este tema, de que la conciencia moral es vista por un grupo como algo subjetivo, como que no hay una conciencia objetiva para poder reconocer o establecer actos que puedan identificar un bien o un mal objetivo. ¿Cómo tú podrías responder esto, Carlos? Fíjate, los filósofos, los éticos, o mejor dicho, los filósofos morales, los que estudian este fenómeno llamado moral, o esta área de estudio, la moral, a través de la ética, ellos establecen un punto muy importante, y es que la cuestión de la moral principal es si los valores o deberes morales que nosotros experimentamos son subjetivos o son objetivos. Cuando decimos que hay valores y deberes morales subjetivos, queremos decir que el valor de verdad depende de la persona, o del parecer de un grupo colectivo, del parecer de la nación. Por ejemplo, si la moral fuese subjetiva, cuando una cultura, o por ejemplo en este país decimos que robar es malo porque los dominicanos lo dicen. Pero si, por ejemplo, en Estados Unidos dijeran que robar es bueno porque Estados Unidos los dice. Correcto. Entonces, eso más o menos es un ejemplo de lo que se quiere decir cuando existen valores y deberes morales subjetivos. El valor de verdad o la valoración de una acción o un acto depende del sujeto o el colectivo de sujetos que valoran ese acto o hacen la valoración. Pero cuando hablamos de que la moral es subjetiva, estamos diciendo que el valor de verdad de un acto o la valoración que yo le doy a ciertas acciones no depende del parecer del ser humano, no depende del parecer del colectivo, sino que depende en sí mismo del acto en sí. Por eso es objetivo, independiente del parecer humano. Un ejemplo sencillo de algo que es objetivo, podríamos decir que aquí en el set hay una mesa con estos floreros.
O sea, eso es una verdad objetiva. Esa mesa existe y está ahí, no porque yo quiero que esté ahí, está ahí porque está ahí. O sea, Correcto. ella tiene unas características que la hacen ser mesa y está aconteciendo algo que nosotros podemos describir lo que tiene arriba de la mesa, que son dos floreros, y eso solamente va a ser verdad si en la realidad existen dos floreros encima de las mesas. Ahora, si subjetivamente yo dijera que ahí no hay una mesa, a pesar de que hay una mesa, entonces esa verdad va a depender de mi parecer. Entonces la pregunta principal es, ¿la moral es objetiva o es subjetiva? Y de ahí va a depender, Carlos, muchas reglas o normas que se acepten en la sociedad o se estimulen o se impulsen en la sociedad. De entrada podríamos decir que es imposible que la moral fuese subjetiva. O sea, la naturaleza de la moral no puede ser subjetiva. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, todos experimentamos esta esfera moral. Y es imposible, por ejemplo, que actos como la violación, por ejemplo, podríamos emitir un juicio cualquiera aquí, es verdad que violar o abusar sexualmente de una niña es malo. O sea, no hay una persona que diga que sea bueno. Muy bien. Y la persona que lo dice, nosotros lo llamamos psicópata. Así es. Porque entendemos que es algo tan evidente que dañar a un ser humano es malo. Y más cuando es un niño. Entonces, si la moral fuese subjetiva, Carlos, una persona que asesina, una persona que abusa sexualmente de menores, no puede ser llamado como un psicópata. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo lo que él entiende que está bien. Así es. Entonces, si la moral fuese subjetiva y cada quien tiene su punto de vista y hay que respetárselo, entonces tú no puedes decir que alguien está mal. Yo no puedo decir que alguien está bien, porque no hay nada objetivo fuera de nuestro parecer con el cual podamos compararlo. Así es, Carlos. Esos son puntos muy importantes. En el próximo bloque yo quiero que identifiquemos ese tipo de pensamiento que propone que la naturaleza, como nosotros somos parte de la naturaleza y que hay una ideología naturalista que dice que las consecuencias de actos en una comunidad, ya sea una comunidad animal o la comunidad humana, ha sido producto de un proceso evolutivo y por lo tanto todo es subjetivo. O sea que a nivel de poder identificar correctamente un valor moral absoluto, no estaría sujeto a esa forma de pensar de que todo es una evolución y por lo tanto eso sería un proceso que no tendría un carácter fuerte para establecer un hecho de bien y mal. Cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuamos con Carlos Rodríguez. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando un tema muy importante y a la vez un poco complejo, si se pudiese decir así, que es el tema de la moral, el origen de la moral que encierra los actos de bien y mal. Y le preguntaba a Carlos que hay una ideología, pues pudiésemos decir hasta una ideología naturalista, que propone que los actos son subjetivos porque la naturaleza nos creó de una manera aleatoria, de una forma, vamos a decir, no trascendental, sino que las cosas pasaron porque sí, y por lo tanto cualquier actividad que se dé en una sociedad biológica, como te decía, o una sociedad humana, estaría bajo la visión de esa sociedad o bajo la visión de esa comunidad biológica, por decirlo así. Que como tú mencionabas, si por ejemplo en Estados Unidos se toma por ley de que robar es bueno y nosotros decimos aquí que robar no es bueno, nosotros no seríamos nadie para decirle a ellos que eso es malo. O Estados Unidos no sería nadie para decirle a nuestro país que lo que nosotros estamos criticando no lo es, si se basa en una visión naturalista de que las cosas son porque son.
¿Qué tú tendrías que agregar a eso, Carlos? Sí, antes de responder, vamos de la moral objetiva y la moral subjetiva. Vamos a dar un ejemplo más sencillo. Sabemos que 2 más 2 es 4. Esa es una verdad objetiva. 2 más 2 es 4, no porque yo quiero que sea 4, ni porque tú quieres que sea 4. Así es. Ahora, si no existieran verdades matemáticas, en este caso objetivas, que son independientes de nuestro parecer, sino que las verdades fueran subjetivas, entonces si alguien dice que 2 más 2 es 3 y otro dice que 2 más 2 es 5, ¿quién tiene la razón? No la tiene ninguno. Ninguno. Porque exacto. no hay algo objetivo en el cual comparar si alguien está equivocado o no está equivocado. El hecho de que existan desacuerdos morales, el hecho de que existan atrocidades en las sociedades, es la evidencia tangible de que proponer que un proceso evolutivo nos faculta, un proceso socioevolutivo nos faculta para nosotros elegir o determinar qué puede ser bueno y qué no, es un error. Porque, por ejemplo, si en una comunidad se establece que es malo robar y dentro de esa misma comunidad alguien roba, ¿por qué estaría haciendo algo malo? Exactamente. No estaría haciendo algo malo. Aún, no solamente la comunidad, aún el mundo entero, aún 600.000 millones de humanos diga que robar es malo y uno diga que es bueno, en ausencia de verdades morales objetivas, ninguno tiene la razón. Así es. Porque no hay un punto de referencia por el cual medir a ver quién se equivoca y quién no se equivoca. Es como que tú y yo discutamos, Carlos, acerca de que el helado de vainilla es mejor o es peor. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Porque el hecho de que nosotros digamos que es mejor es en base a nuestro gusto. A mí me gusta y a ti no te gusta. Nadie tiene la razón. Así es. Porque no hay una verdad objetiva. Ahora, si tú me dijeras a mí, por ejemplo, que las habichuelas tienen hierro, y aunque yo te diga que a mí no me gustan, tú me dices, no, pero aunque no te gusten, las habichuelas tienen hierro y aportan esto y esto y aquello a tu organismo. Eso son verdades objetivas. Eso es una verdad objetiva. Correcto. Ahora, yo no puedo decirte, es mentira que las habichuelas aportan eso porque a mí no me gustan. Eso es falso, porque hay una verdad objetiva. Las habichuelas tienen hierro y causan beneficio cuando nosotros las ingerimos en la comida a nuestro organismo. Entonces, proponer de cualquier forma lo que tú llamabas o lo que te referías, se conoce técnicamente en la ética como convencionalismo. Es cuando las sociedades se ponen de acuerdo para establecer valores y deberes. O sea, es una teoría ética relativista de las 6 que existen. El convencionalismo, el subjetivismo ético, se divide en subjetivismo, la parte individual, y en la parte colectiva, el convencionalismo trata y establece de que las sociedades pueden establecer, debido a cómo evolucionaron, pueden establecer los parámetros por los cuales dirigirse. Y es un error, porque dentro de esa sociedad, si alguien decide ir en contra, no puede ser catalogado como malo. Así es. Por ejemplo, recientemente, no sé si escuchaste la noticia, en una mezquita musulmana en Oriente hubo un asesinato, creo que 72 personas murieron. Exactamente. Y fue en un territorio donde habían leyes establecidas de que eso es malo. Entonces, esta persona entró y hizo lo que hizo y es juzgado como malo. Es catalogado como malo. Correcto. Aún nosotros de este lado del mundo sabemos que esa acción es mala. O sea, no necesitamos de una ley, de una ley constitucional que diga que matar es malo. O sea, nuestras reacciones son la evidencia de que la moral es objetiva, porque estamos reaccionando de forma negativa a un acto que entendemos que es malo y a una acción que entendemos que es incorrecta. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un valor moral intrínseco. Es intrínseco, así. Entonces, eso trasciende el ordenamiento social de cualquier lugar. De cualquiera. O sea, Así es. Eso es un valor que es objetivo. Si fuese subjetivo y alguien decide comenzar a hacer lo que dice esa persona, comenzar a asesinar, por ejemplo, musulmanes o gitanos o homosexuales, lo que sea. O sea, si él comienza a asesinar personas y ese valor no fuese objetivo, si alguien le dice en un juzgado, mira, tú vas a ser condenado a muerte o tú vas a ser condenado a tantos años de prisión porque tú has estado asesinando seres humanos. Entonces, él puede responder, pero ¿por qué asesinar seres humanos es malo? Ah, no, lo que pasa es que los seres humanos tienen un valor moral. Espérate, eso es lo que tú dices. Yo no digo eso. Eso es lo que tú crees. Yo no creo eso. Entonces, si la moral fuese subjetiva, esa sería la realidad. Y aunque las personas o a nivel popular crean que los juicios morales son subjetivos, que dependen de las culturas o de las sociedades, en la práctica no es así. Así es. Porque todo el mundo se molesta cuando los roban, cuando lo asaltan,
y todo el mundo se incomoda cuando ve casos como estos, casos atroces de violaciones. Lo que pasó años atrás o el año pasado con esta persona que mató a la que era su esposa y mató a los hijos de su esposa y se cree que hasta abusó sexualmente de ellos. Toda la sociedad y la comunidad internacional ha reaccionado en contra de ese acto. Eso solamente se explica si la moral es objetiva, si todos los seres humanos pueden acceder a esta esfera moral y entienden que tenemos un deber de no matar. Entonces, viéndolo de este punto, no solamente este caso, Carlos, si las sociedades pueden elegir, debido a su proceso evolutivo o a sus condiciones sociobiológicas, pueden elegir qué es bueno y qué malo, entonces es una incoherencia lo que se hizo en la Alemania nazi. Así es. O sea, la comunidad internacional no tenía derecho de intervenir en la Alemania nazi, quien habían establecido que los judíos no eran seres humanos y que por tanto podían matarlos. Y que asesinaban a los polacos también. Claro, entonces, ¿por qué la comunidad internacional intervino en la Alemania nazi y fueron juzgados en base? O sea, hay una historia que relata que en el juicio de Nuremberg, cuando se juzgaban a los nazis, a los que eran partidarios de esto y practicaban estas cosas en esos campos de concentración donde mataban a los judíos, alguien le decía que ellos, o sea, un nazi decía que ellos actuaban según sus leyes. Y el juez que lo juzgó dice, hay una ley superior a sus leyes que dice que esto es malo. Así es. Viéndolo entonces desde ese punto de vista, Carlos, es evidente que la moral, la conciencia moral de los seres humanos para reconocer el bien y el mal, independientemente de sociedades que uno pudiese decir que bloquea esa percepción de la realidad para reconocer lo bueno. Sociedades como tú muy bien citaste, el nazismo, ¿no?, teniendo el control en ese momento. Otras sociedades también, vamos a decir, en la China de Mao Zedong, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, de la Rusia de Stalin. O sea, si ellos tuviesen la razón en una moral subjetiva, nadie pudiese culparlos. O sea, ellos nunca, ni ningún país intervendría presentando de manera objetiva la conciencia moral, ¿no?, de las leyes fundamentadas en el bien común. Claro. Cuando nosotros hablamos de la pausa, Carlos, vamos a entrar de lleno entonces a lo que a los cristianos nos cuestionan, que es el proceder moral de Dios en la humanidad. Cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón con el tema El origen de la moral, para reconocer el bien y el mal. Y estamos compartiendo con Carlos Rodríguez, quien es apologista, evangelista y escritor de libros apologéticos. Carlos, este tema es tan complejo, ¿no? Y dicho sea de paso, tú sabes muy bien que es uno de las inquietudes que tienen los no cristianos, ¿no?, los que no conocen todavía de manera oportuna el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que una de las interrogantes es cuando Dios actúa en justicia, ¿no?, castigando el mal de los seres humanos, haciendo calamidad, como muy bien refiere la Biblia, que Dios genera calamidad al malvado, ¿no?, al que ejecuta maldad. Y muchas personas, de las preguntas que hacen es cómo Dios puede hacer un mal donde la maldad y la bondad son objetivos, ¿no?, y que podemos reconocerlo a través de la conciencia moral dada por Dios mismo, que Dios actúa de una manera de bondad en un momento y castiga haciendo actos de calamidad o mal para aquellos que violan su ley. ¿Cómo nosotros podemos hacer un equilibrio en cuanto a eso, Carlos? Bien, antes de llegar ahí, vamos a decir como subiendo una escalera para llegar a responder esa pregunta, pero luego de haber visto que es imposible de que la moral sea subjetiva, o sea, caemos en mucha incoherencia, muchas cosas se quedan sin explicar. Así es, claro. No puede ser subjetiva. No puede ser subjetiva porque es imposible de que, o sea, nadie vive como esto, ni aún Friedrich Nietzsche pudo vivir
como si la moral no existiese. Aún el mismo Bertrand Russell, en sus cartas al observador, este filósofo ateo del siglo XX, él mismo reconoció en las cartas al observador, él decía que es imposible vivir como si la moral fuese subjetiva. Tienes que asumir que es objetiva. Es que en algún momento tú encontrarás un hecho de mal. En algún momento tú vas a frenar y vas a decir, eso está mal. Esto Eso mismo lo prueba en sus novelas el autor Fyodor Dostoyevsky, en El Gran Inquisidor y Los Hermanos Karamazov, cuando de estos hermanos, 4 hermanos, el mayor, que era ateo, uno de los mayores, convence a otro de que la moral es subjetiva. Este hermano, convencido de eso es lo que Dostoyevsky quiere mostrar. Sí. Este hermano, convencido de esto, asesina a su padre. Y en el asesinato, como él entiende, bueno, si lo bueno y lo malo depende de mi parecer, si yo entendía que matar era malo, inmediatamente yo puedo entender que matar es bueno y se va a hacer bueno. Entonces, él prueba esto, asesina a su padre, y la novela relata que él siente la culpa. Y es imposible tú sentir culpa por algo que tú puedes variar de un momento a otro. Eso es un buen punto de Dostoyevsky en su obra. Sí, claro. Dostoyevsky muchas veces es asociado como ateo, pero él no es ateo. No. Es todo lo contrario. No. Él es un escritor muy profundo y está exactamente atacando esta parte. Entonces, es imposible que la moral fuese subjetiva. Hablar de moral subjetiva no explicaría, por ejemplo, por qué sociedades donde antes el racismo o maltratar a las personas de color negro, por ejemplo en Estados Unidos, no puede haber cambio de que antes era malo y ahora, antes era bueno maltratarlo y ahora es malo. O sea, luchas como la del doctor Martin Luther King no tenían sentido, porque estarían yendo en contra de la moral establecida por la sociedad. Así es. Entonces, descartamos eso ya de por sí. Es imposible, se caen muchas incoherencias. Sabiendo que la moral es objetiva, tenemos que buscar una fuente de donde anclarla, su origen. Entonces, si no depende de nosotros, ¿de quién depende? Para que algo sea fuera de nuestro parecer, tiene que venir de algo que nosotros no podamos influir y que siempre sea así. O sea, el estándar de la moral, su fuente, tiene que ser un ser personal, porque la moral son propiedades de las personas. Por ejemplo, si yo te digo qué es la justicia, sin tú concebir una persona justa, tú nunca vas a entender qué es la justicia. Así es. Entonces la moral parece ser propiedades de las personas. Entonces su fuente tiene que ser un ser personal, bondadoso, por el cual nosotros podamos medir nuestras acciones, si son buenas o son malas. Y es lo que nosotros los cristianos, en el teísmo cristiano, llamamos Dios. Lo conocemos como Dios, este Dios que está relatado en la Biblia y que la Biblia relata. Nosotros tradicionalmente decimos que Dios es la fuente de los valores morales y sus mandamientos, sus ordenanzas, es la fuente de los deberes morales. Entonces nosotros tenemos culpa, sentimos culpa hacia las personas. Nadie puede sentir que le falló, por ejemplo, a esa mesa o a ese florero, porque nadie siente culpa a los objetos o hacia los objetos. Sentimos culpa hacia las personas porque entendemos que le hemos fallado a las personas. Por eso, en la fuente de la moral, el estándar de la moral por el cual nosotros medimos y sabemos cuándo algo es bueno o malo, tiene que ser un ser personal con existencia necesaria. Correcto. A lo que nosotros llamamos Dios. Entonces, anclamos de forma rápida la moral a Dios. Y podemos hablar de lo que se conoce como el argumento moral desde la ontología. Ontología quiere decir el estudio del ser, el estudio de las cosas como son. Entonces podemos decir que si Dios no existe, no existen valores y deberes morales objetivos. Así es. Dado de que existen valores y deberes morales objetivos como no matar, no robar, no mentir, dado de que existen estos valores y estos deberes, solamente puede existir si Dios realmente existe. No solamente hemos encontrado el estándar, sino que hemos demostrado su existencia en base al fenómeno que llamamos moral. Entonces, resulta que la objeción que los no creyentes muchas veces tienen a este argumento, cuando yo mismo lo he utilizado, es esta: pero Dios hace atrocidades, causa calamidades. ¿Cómo tú explicas eso? Bueno, lo primero es que Dios es juez justo de toda la tierra. Y aunque tú y yo, Carlos, y toda la humanidad tenga el deber moral de no matar a nadie, porque si nosotros lo hacemos es malo, Dios no lo tiene, porque Dios no se manda a Él mismo. Pero lo pongo en un ejemplo más sencillo. Por la posición de que yo tengo y la posición que tú tienes y las demás personas tienen, hay prerrogativas que son únicas. Eso es lo que pasa con Dios.
Dios tiene prerrogativas que solamente son de Dios. Por ejemplo, para ti, tener una relación sexual con mi esposa sería malo. Para mí no. Entonces tú no puedes decirme, pero Carlos, tú eres injusto, porque lo que es malo para mí no es malo para ti. Para mí es bueno porque es mi esposa, yo soy su esposo. Entonces yo tengo esa prerrogativa. Entonces, para Dios no es malo cuando Dios decide tomar la vida de una persona, cuando Dios decide hacer juicio, cuando Dios decide juzgar el pecado y cuando Dios decide hacer esas acciones que nosotros consideramos que si nosotros las hacemos son malas. Estas son de las objeciones o de los problemas que muchos de los cristianos se encuentran muchas veces. Correcto. Cuando leen en sus Biblias, mayormente en el Antiguo Testamento, cuando ve que Dios ordenaba a despojar tierras o destruir ciertas ciudades por causa del pecado, porque este es el punto. Dios no actúa de forma arbitraria. Como juez justo de toda la tierra, Él tiene el derecho de juzgar el pecado y más cuando Él nos ha dado la capacidad de saber cuándo nuestras acciones son buenas y son malas. Así es. Lo que pudiésemos decir entonces es que Dios es el estándar de la moral y la justicia. Claro, claro. Por encima de Él no puede haber otra moral y otra justicia que lo domine a Él, porque Él es el creador de todo. Claro, claro. Entonces, poniendo eso también de ejemplo, muy buenos ejemplos que tú presentaste, Carlos, es como cuando un juez va a juzgar a un criminal. Para el criminal, el juez es el malo. ¿Por qué? Porque le está haciendo un daño al criminal. O sea, el juez no le da flores a un criminal. No. El juez juzga en base a un criterio de juicio y por lo tanto emite una sentencia de juicio, y esa sentencia implica un mal a quien generó el mal primero, porque el juez en ningún momento le dijo al criminal, yo quiero que tú mates o robes o violes, porque si tú lo haces, entonces yo te voy a causar un mal a ti. No, el juez no pide eso. No. El juez lo que hace es que recibe al violador, ¿ve? Al que viola la ley, y entonces no le queda otro remedio que actuar en base a su criterio de justicia y a su preparación. Y tiene entonces que emitir juicio, sentencia. Para la familia de ese criminal, ese juez le está haciendo un daño a la familia. Aunque la familia reconoce que su miembro de la familia generó un mal. Pero ¿qué va a decir? El juez te condenó, estamos llorando, quizás te dé hasta cadena perpetua o pena de muerte en algunos otros estados. Eso es un mal. Pero el juez está emitiendo justicia, bien social, bien común. Y eso es lo que hace Dios, como dador de la justicia, originador de la moral y creador de todo. Claro, y tiene esa prerrogativa, que es el punto importante. Es algo que tú y yo no tenemos. Así es. Cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuamos en este último bloque con este interesante programa, El origen de la moral. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos conversando, analizando el tema del origen de la moral, y ya hemos dado muchos puntos importantes gracias a nuestro hermano y amigo Carlos Rodríguez, quien ha hecho un análisis muy oportuno de dónde viene la moral, que ya sabemos que la moral no es subjetiva, no se sostiene la razón humana con una moral subjetiva. Ahora, Carlos, en este último bloque yo quisiera, ya teniendo en cuenta de que Dios es el estándar de la moral y la justicia, y que los seres humanos, obviamente, que es conocimiento de todo, de que actuamos tanto en actos de bondad como en actos de maldad, pero al final ningún ser humano es completamente bueno, siempre viola una ley moral. ¿Cómo nosotros podemos reconciliar esa conciencia moral con el creador de la moral? Eso es un punto muy interesante y responde a la pregunta metaética, que es una rama de la filosofía moral, de por qué ser morales, o sea, por qué ser agentes morales o por qué seguir el bien. Prácticamente una de las primeras razones sería que no hacerlo nos llevaría siempre a tener este sentimiento de culpa y de que le estamos fallando a alguien. Así es. Y eso implicaría algo catastrófico para nosotros. Es la misma conciencia interna que como que nos corrige o nos jala los moños, como decimos nosotros los dominicanos. Lo cual, Carlos,
sería contradictorio si la moral fuese subjetiva. Así es. Porque si fuese subjetiva, es imposible que una parte de mí vaya en contra de mi propio parecer. El diablito malo y el angelito bueno ahí diciéndote, eso está mal, mira, no malo. Es así. Claro. Este fenómeno sería imposible si la moral en verdad fuese subjetiva. Por Así eso es que una razón más para decir que es subjetiva. Pero C.S. Lewis, este gran pensador del siglo XX, en su proceso de ateísmo, de pasar del ateísmo... Que era un ateo fuerte. Acérrimo. Así es. Y en su proceso de pasar al cristianismo, en su libro Mero Cristianismo, él dice que viendo esta ley natural, esta moral, él llegó al punto de decir, pero ¿de dónde yo tengo este conocimiento del bien y el mal? Porque en el caso que decíamos ahorita de que los no creyentes, el problema de Dios haciendo actos de atrocidades, es como un problema para ellos. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? O en base a qué moral ellos juzgan los actos de Dios como malos. Así es. Para ellos poder decir que Dios es malo, debe existir un deber moral Tiene objetivo. que haber un estándar objetivo. Claro, un estándar en el cual puedan medir a Dios. Pero Exacto. yo no puedo medir a una persona en base a mi estándar. Pero entonces ellos algunas veces dicen es subjetiva, pero cuando quieren atacar la justicia de Dios, ahí lo vuelven todo objetivo. Sí. Es increíble. Por eso son parte de las contradicciones que Así es. afirmar estas incoherencias. Entonces, C.S. Lewis decía que él se percató de esta ley natural, es latente, está ahí. Y él veía que experimentaba este sentimiento de culpa cuando fallaba. Y lo que más le atormentaba a él es, yo estoy fallándole a alguien, ¿a quién le estoy fallando? Así Y es. hay de mí si caigo en las manos de ese ser a quien le estoy fallando. Entonces, experimentar la moral y tener esta conciencia moral, esta responsabilidad de que somos responsables de nuestros actos, ya sea que elijamos hacer el bien o el mal, es algo que nos debe llevar a meditar Así es. a nosotros, por ejemplo, a las personas que no conocen a Cristo, no se han acercado a Cristo, y a nosotros los cristianos. Porque como decíamos ahorita, Dios es juez. Tú ponías el ejemplo de los jueces terrenales, que muchas veces te corrompen. Y que fallan. Y son flexibles muchas veces, pero Así Dios es un juez justo. Y Dios ha de pagarle a cada quien según le corresponda, según se merece. Entonces, dado que existe este legislador o estándar moral que llamamos Dios, conocemos como Dios, y dado de que nosotros en múltiples ocasiones, todas las ocasiones, sentimos esta culpabilidad y podemos llegar incluso a un estado de cauterización donde ya no sintamos culpa, pero el hecho de que no sintamos culpa no quiere decir que estamos actuando bien, porque nosotros sabemos cuando algo es malo. Correcto. Por ejemplo, una persona adúltera puede llegar a un estado ya de infidelidad donde el adulterio para él no es nada, pero no quiere decir que porque no experimenta ese mal, no quiere decir que está haciendo lo bueno, porque Así él sabe es. que adulterar es malo como quiera. Entonces, Así es. dado esta condición de que nosotros muchas veces sabemos que tenemos que hacer lo bueno y se nos es imposible hacerlo, Jesucristo aparece en la escena de la humanidad para ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades para poder hacer estas cosas que muchas veces se nos son imposibles. Porque ya hay un asunto de la caída del hombre, ya hay elementos de pecado que están en la humanidad que lo impulsan y lo lleva siempre a ir contrario a Dios. Siempre tiene esa tendencia a hacer el mal. Siempre tiene esta tendencia a hacer el mal e inclusive cuando trata de hacerlo, vamos a suponer que existe el caso hipotético que existe un ser humano que moralmente es impecable, o sea, no falla de ninguna forma. Pero aún si existiese hipotéticamente este ser humano, hay un deber que él no ha cumplido y por el cual delante de Dios sigue siendo culpable. Y las personas se preguntarán, ¿pero cuál es este deber? Bueno, el deber de acercarse a Dios a través de Jesucristo. Así es. Eso se constituye un deber moral porque Dios, quien es bueno, esencialmente bueno y bondadoso, y no miente, nos manda a todos nosotros a venir a través de Jesucristo. Entonces, decir que no necesitamos de Jesucristo para acercarnos a Dios o para conciliarnos completamente y a poder acercarnos a un juez justo que no acepta soborno, a un juez que es santo, que no tolera el pecado, la única forma de acercarnos es a través de Jesucristo. Entonces, cuando le decimos a Dios, no, yo estoy bien en todo esto y yo puedo acercarme a ti así, le estamos diciendo mentiroso. Así es. Porque ese mismo Dios santo y justo, bondadoso, nos ha mandado acercarnos a Él a través de Jesucristo, que es el único camino. Fíjate que el hecho de que podamos ser personas morales, buenas personas morales, no quiere decir que estamos bien con Dios. Así es. Hasta que no hagamos o acatemos ese deber que le puede faltar a una persona que todo lo haga bien, pero si no viene a Cristo, aún sigue en falta. Porque violentar un deber moral es hacer el mal. O sea, cuando una persona
violenta los deberes, o sea, cuando una persona viola las leyes, esos comandos constitucionales que cada país tiene, hace una violación a la ley, está haciendo algo malo. Entonces, Así es. si existe un deber de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, no hacerlo se puede considerar como pecado. Correcto. Y es un punto muy importante también, Carlos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo soy una persona buena, yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no hago tal o cual cosa, encerrando en una burbuja sus actividades humanas, como que la maldad humana solamente se supedita en 4, 5, 6 faltas. Es como que alguien nunca haya violado, nunca haya robado, nunca haya matado en una sociedad y de repente se come una luz roja, se va en rojo. Delante de un juez le va a decir el juez, pero yo no he robado, no he matado, no he violado, yo simplemente me pasé una luz roja. Eso no es un crimen tan grande para que usted me vaya a poner una multa. Sin embargo, eso puede traer una consecuencia grave, nefasta, porque tú puedes causar un accidente, quitarle la vida a alguien de manera involuntaria por tu descuido, ¿no? Porque puede ser en un descuido, por no seguir de manera correcta los lineamientos sociales y no estar atento a esa falta. Eso es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Yo no hago nada de lo que hemos mencionado aquí, sin embargo yo reconozco delante de Dios que yo le he fallado, porque en algún momento yo le he mentido a algún amigo, en algún momento yo le he hablado mal a mi esposa, he tratado mal a mi hijo, he hecho hasta lo más mínimo, porque para el Señor todos los actos nos apartan de Él, porque esto no es por obra. Y a través de su gracia es que Él nos reconcilia por medio de Jesucristo, como tú muy bien lo dijiste, Carlos. ¿Para qué? Para que cualquier cosita pequeñita, que es una transgresión de su ley, de la justicia de Dios, pues podamos ser lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el punto importante. El pecado que nosotros cometemos es una ofensa a Dios. Así es. Ir en contra de la ley moral de Dios es una ofensa a Dios. Y el profeta Isaías habla muy bien de esto. Nosotros en nuestra condición de pecado sin Jesucristo, todo lo que podamos hacer, Él dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia, es un trapo sucio. O sea, por más bonito que nosotros creemos que se ve delante de un Dios santo, se ve mal, se ve feo. Así Entonces, es. la única forma de poder ver que eso se vea bien o hacerle que se vea bien es a través de la purificación y limpieza que hace Jesucristo en nuestras vidas. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué grande es el Dios Padre, que a pesar de todas nuestras faltas, nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios a través de Jesús. Amén. Así es. Amigos, esto ha sido un importante programa. Espero que todos los hayan disfrutado. Gracias a nuestro hermano Carlos Rodríguez. Este ha sido su espacio Fe y Razón. Será pues hasta la próxima semana. Dios les bendiga.